En este momento tenemos una comunicación con Gonzalo Monroy, director general de GMC, empresa consultora especializada en el sector energético mexicano con visión internacional. Y con él queremos comentar lo que algo le adelantábamos al principio de esta emisión informativa. Este tanque de oxígeno que Petróleos Mexicanos, perdón, que la Secretaría de Hacienda está invirtiendo para generar credibilidad en favor de Petróleos Mexicanos y que obtenga apoyos en los mercados de deuda, porque directamente Petróleos Mexicanos no está siendo en este momento sujeto de crédito. No la hago más larga, Gonzalo. Muchos saludos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Querido Pepe, qué gusto llegar contigo esta tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Parece que tenemos una mala comunicación. Tenemos bien la comunicación. Si me certificas, por favor, producción. ¿Sí está bien? Gonzalo, la Secretaría de Hacienda, lo habíamos comentado hace ya algunos días, le va a dar un tanque de oxígeno, algo así como por 12,000 millones de dólares en bonos para apoyar a Pemex y tratar de superar las expectativas problemáticas. Sabemos, y lo resumo con brevedad, sabemos que Petróleos Mexicanos es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene deudas que rondan los 100,000 millones de dólares y tiene también deudas con sus proveedores por cerca de 20 y tantos mil millones de dólares. Es una empresa desfondada. Lo hemos comentado contigo aquí. ¿Qué vienen a significar estos 12,000 millones de dólares en este universo de casi 123,000 millones de dólares? Querido Pepe, esta operación no es otra cosa más que el gobierno federal pagándole las cuentas a Petróleos Mexicanos. No es otra cosa más que tratar de patear un poco más el balón, tratar de que Petróleos Mexicanos pueda salvar lo que queda. Te lo estoy diciendo, que no se oye bien. Vamos a retomar la comunicación inmediatamente, porque tenemos pérdida de calidad, tenemos pérdida de señal, pero sí le voy a informar a usted que el 28 de julio se concretó con éxito esta colocación internacional de notas estructuradas precapitalizadas con vencimiento en 2030 por un monto total de 12,000 millones de dólares estadounidenses a un plazo de 5 años para apoyar a Petróleos Mexicanos en el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Ahora sí ya tenemos la buena comunicación con Gonzalo Monroy, ¿verdad, Carlos? Adelante, Gonzalo, se interrumpió la comunicación, te escuchamos. Por supuesto, querido Pepe, qué gusto, bueno, posible platicar contigo. Y bueno, ¿de qué se trata este rescate? Es básicamente tratar de pagarle las cuentas de corto plazo de Petróleos Mexicanos. En 2025, Pemex tenía que pagar o tiene que pagar 21,000 millones de dólares, de los cuales todavía a partir del 1 de julio le toca pagar más de 7,400 millones de dólares. Esta inyección de capital, que no es otra cosa más que el endeudamiento del pueblo mexicano para salvar la cuenta Pemex, es simplemente tratar de ganar un poco más de tiempo. Hay una cosa que es muy importante decir, querido Pepe, y es que la tasa de interés que se logró, 5.5%, es extremadamente favorable. El mercado recibió muy bien esta decisión y es muy probable que en los siguientes meses, en los siguientes años, veamos este tipo de colocaciones simplemente para ir aliviando un poco más la deuda de Pemex. Ha sido 6 años de pérdidas, 6 años de sobrecostos, de desconfianza en los mercados, de decisiones políticas disfrazadas de estrategia energética. Una más de las mentiras de López Obrador. Absolutamente, Pepe, y aquí hay que entender de que eso es una medida simplemente para patear el balón. Una de las cosas que seguramente veremos los siguientes 2 días, jueves y viernes, tiene que ver con el plan de negocios de Pemex, porque si no hay un bien radical para que Pemex deje de perder dinero, No, mira, vamos a volver a retomar la llamada telefónica. Vamos a tratar de tener una línea decorosa para que la audiencia se entere, porque esto que está señalando Gonzalo Monroy me parece que es muy interesante. ¿Qué es lo que explica todo esto
la Secretaría de Hacienda. Le digo, no es un asunto menor, Oscar. Dice que esta emisión de bonos por 12,000 millones de dólares para Pemex no representa deuda directa del gobierno federal, pero ojo, reconoce que podría impactar su balance si estos activos que respaldan la operación resultan insuficientes para cubrir los pagos. Esto se señaló durante la presentación de los informes económicos del primer semestre de 2025, en donde la titular de la Unidad de Crédito Público, María del Carmen Bonilla, explicó que esta operación está colateralizada con activos, principalmente bonos del Tesoro estadounidense, y el gobierno mexicano solo va a asumir el pago si esos activos no bastan. En ese caso, dice, el compromiso contingente se registraría en los informes fiscales, pero no como deuda directa. Bueno, el caso es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, va a presentar este plan integral de reestructura de petróleos mexicanos al mismo tiempo. El objetivo principal es recuperar el grado de inversión, desde luego, y estabilizar las finanzas de esta empresa. Estoy retomando parte de lo que expone en su columna del periódico. ¿Ya está Gonzalo? A ver, Gonzalo, estamos contigo. Explícanos, por favor, porque efectivamente esos 12,000 millones de dólares no van a servir para pagar ninguna deuda de nada, simplemente para recuperarla, quiero entenderlo así, recuperar la confianza para que Pemex, cuya credibilidad es en este momento en el mundo de los mercados financieros basura, chatarra, recupere algo de espacio. Efectivamente, Pepe, este mecanismo es simplemente pagar el gobierno mexicano las cuentas de petróleos mexicanos. La idea realmente es muy sencilla, es simplemente tratar de patear un poco más el balón, que no sea Pemex el que se endeude a una tasa de interés muy alta, básicamente entre 11 a 13%, y que sea el gobierno federal el que pague las cuentas a una tasa entre 5.5 y 6.5%. Esta emisión, que se completó apenas el día lunes, nos dice que el mercado está viendo con muy buenos ojos esta operación. Se logró una tasa del 5.5%, extremadamente competitiva, y hay que decirlo, Petróleos Mexicanos sale beneficiado, le pagamos las cuentas, pero somos los mexicanos los que nos quedamos con la cuenta. Ahora, es necesario una reforma profunda de Petróleos Mexicanos, desde el punto de vista de reestructuración gerencial, empresarial y desde luego financiera, para que no siga siendo un barril sin fondo. Es necesario. ¿Qué va a implicar todo esto? Porque no se ha hecho la reforma de Pemex y hay una gran cantidad de fugas, y no solamente me refiero a los piquetes guachicoleros en los ductos de Pemex. Efectivamente, mi querido Pepe, aquí hay que entender de que en el modelo de negocios donde Pemex está apostando más por la refinación en esa estrategia de la soberanía energética, que no es otra cosa más que la sustitución de importaciones de gasolina y de diésel, Pemex está perdiendo mucho dinero. Incluso podemos afirmar de que Pemex está garantizado a perder dinero si se mantiene en esa línea. En los próximos días, seguramente el día jueves o viernes, veremos al gobierno federal anunciar un plan justamente integral de petróleos mexicanos. Pero, te lo voy adelantando, si no se corrige el plan de negocios, pues no va a haber dinero que alcance, pues Pemex va a seguir perdiendo dinero año tras año. Es decir, urge una reestructuración operativa, desde luego la cuestión fiscal y desde luego el saneamiento financiero. Y también urge reorganizar a Petróleos Mexicanos. Le da tiempo a la doctora Sheinbaum de ordenar al secretario de Hacienda, que a su vez le ordene a Víctor Rodríguez Padilla, el director general de Pemex, que se ponga a hacer la tarea. Fíjate qué buena pregunta me haces, querido Pepe, y la realidad es que el diagnóstico, te lo fui adelantando, parece que está mal. Parece que el problema de Pemex es financiero y ese no es el problema, es una consecuencia precisamente del modelo operativo. Aquí tenemos que estar viendo a un Pemex
que deja de perder dinero, lo cual significa estar refinando sobre todo menos gasolina, menos diésel, para poder aprovechar mejor las condiciones de mercado. Y la segunda es entender claramente de que si Pemex no corrige las pérdidas, pues por desgracia de estos rescates que estamos hablando, creo, Pepe, nos vamos a ver prácticamente año tras año hasta que sea el nuevo problema de la nueva administración en el 2030. Pero ¿hacia dónde vamos con Petróleos Mexicanos? Cuando te pongo un ejemplo, el sexenio pasado se construye la refinería Olmeca, la refinería de Dos Bocas, como se le conoce allá en el estado de Tabasco. Una refinería estaba calculada originalmente en 8,000 millones de dólares de costo. Estamos hablando de que ya va en 21,000 millones de dólares y todavía no refina el petróleo o la gasolina, pues, a la que se había comprometido, ni siquiera con calidad. Efectivamente, creo, Pepe, aquí hay que entender de que esas promesas que se hicieron no eran otra cosa más que un engaño. Nunca hubo posibilidad de que esa refinería saliera con 8,000 millones de dólares y mucho menos en los 3 años que se había planteado. Estamos viendo justamente ya con los costos actualizados de que la refinería de Dos Bocas ya lleva más de 24,000 millones de dólares, que hay plantas esenciales como las coquizadoras que no están todavía trabajando, siguen todavía en un periodo de pruebas, y a pesar de los positivos resultados que hemos visto en los últimos meses, todavía está muy lejos de las metas prometidas. Obviamente, si Petróleos Mexicanos no corrige su modelo de pérdidas, y aquí hay que entender de que todavía seguimos perdiendo mucho dinero en refinerías como Madero o Minatitlán, pues simplemente esos rescates que le va a estar haciendo el público mexicano a Petróleos Mexicanos, pues simplemente va a ser una cosa de verlo cada año. Pues te agradecemos mucho, Gonzalo Monroy, el que nos hayas permitido esta conversación. Ofrecemos al público disculpas en la comunicación, no fue la idónea en un principio, pero finalmente logramos tener tu punto de vista en algo que se está revelando como un tema pues bastante ambicioso, ¿no? Por parte de la Presidencia de la República, pero por supuesto inevitablemente necesario, aunque sí ciertamente tardío. Efectivamente, querido Pepe, siempre un gusto platicar contigo. Veamos qué es lo que la nueva administración de la doctora Claudia Sheinbaum quiere hacer con Petróleos Mexicanos, hacer un cambio radical para enfocarla donde pueda hacer dinero o simplemente tratar de patear el balón hacia la nueva administración del 2030. El de atrás apaga la luz, ¿no? Y cierra la puerta. Gracias, que estés muy bien. Por supuesto, Pepe, un abrazo. Un abrazo, gracias. Gonzalo Monroy, director general de GMC, empresa consultora especializada en el sector energético mexicano con visión internacional. Hagamos una pausa muy breve, venimos enseguida.